Bueno, hoy nos vamos a poner un poco filósofos creativos como a mí me gusta y para eso quiero que charlemos sobre una palabra que solemos escuchar mucho con frecuencia cuando pensamos en nuestra existencia o al reflexionar sobre nuestro propio camino y nuestra historia, o quizás cuando nos encontramos en medio de esos grandes desafíos que nos llevan a cuestionar el sentido de nuestro paso por esta tierra. La gran pregunta filosófica de quiénes somos, a qué vinimos, qué lugar se nos ha dado, qué necesitamos aprender en el fondo de las experiencias vividas y qué es lo que venimos a dejar en este paso, es decir, qué vinimos a compartir y qué vinimos a tomar. Como seres humanos necesitamos darle sentido a lo que hacemos, necesitamos encontrar el por qué o el para qué. Y ese para qué surge de la relación de nuestra conciencia con la realidad que experimentamos. Es decir, cómo yo reflexiono sobre mis propias experiencias y cómo las relaciono entre ellas. Es decir, qué significado les estoy dando. Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta cómo las cosas a lo largo de nuestra vida tienden a hilar un cierto porqué o tendemos a construir un cierto para qué. Entonces, nos preguntamos qué es un propósito, qué es un propósito de vida. En cierta forma, darle sentido a nuestra vida es encontrar un poco el por qué nos levantamos cada mañana, qué nos motiva y nos impulsa, qué es eso que nos lleva a sentirnos bien con nosotros mismos y queremos expandir. Y acá me gustaría poder hacer una diferenciación de lo que es objetivos a lo que es un propósito. Por ahí hay una gran diferencia, es decir, cuando hablamos de objetivos, podemos decir, por ejemplo, mi objetivo es tener una casa, es recibirme de tal profesión, es pasar 3 meses en el exterior viviendo como una experiencia. Esto sería lo que es un objetivo, es decir, algo que tiene una fecha de realización determinada. En cambio, cuando hablamos de propósito de vida, a mi entender, es hablar de algo que atraviesa nuestra existencia y que es algo transversal a cada experiencia de vida que tenemos. Es decir, todos los días nosotros nos disponemos a cultivar ese propósito en cada situación que la vida nos trae. Y me parece un poco interesante traer esto y hablar sobre esto, porque surgen muchas versiones de lo que es un propósito de vida y la pregunta de si realmente hay un propósito específico. Yo creo que en sí cada uno de nosotros va construyendo una definición de propósito eh, o un cierto propósito, digamos, definido. Entonces, por eso decimos también que el propósito que nosotros vayamos encontrando en esta vida va a ser el resultado de lo que yo estoy percibiendo como importante para mí en mi camino, en mi historia, que claramente es, digamos, no va a ser igual al de otro. Entonces, poniéndome a pensar, digamos, en esto, muchas veces definimos el propósito como algo superficial o como algo a alcanzar. Y en realidad, el propósito yo creo que es algo más profundo, es algo que va más allá. Un poco, digamos, un propósito que engloba a todo ser humano en esta tierra. Si tendría que definir cuál, decir un propósito que nos une a todos, es ese propósito espiritual de poder estar en paz con la vida. Es decir, todos de alguna manera perseguimos ese sentirnos bien con nosotros mismos, poder sentirnos bien con la vida, con nuestras decisiones y con las personas que nos rodeamos. Y eso después se expresa de manera distinta en cada ser humano. Por ejemplo, si mi propósito es eh, a través de lo que soy, de lo que elijo y de lo que hago, es poder incentivar a otros a amar su vida, a reconocer su existencia y a vivir desde el mejor lugar que pueden, más allá de la complejidad humana, entonces mis acciones diarias me van a impulsar hacia eso cada día de mi vida. Es decir, mis objetivos y mis proyectos también van a reflejar mi propósito. ¿Por qué van a ser una proyección de eso? Entonces, empezando desde lo que soy como persona, es decir, acciones que me lleven a eso, como el trato que tengo con la gente, el compromiso que tengo con mi propio crecimiento, el asumir la responsabilidad de nuestra libertad y la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra vida y de nuestra felicidad, son cosas que van nutriendo en sí mi propósito. Y al mismo tiempo, esas cosas, digamos, que van nutriendo mi propósito, es algo que se refleja en los demás también. Entonces, acá hablar de propósito
no está aislado del impacto que eso tiene en las personas de mi mundo cercano. Es decir, mi propósito va a ser algo que me realice a mí mismo, pero al mismo tiempo es algo que aporta a los demás en algún aspecto de su vida. Ahora nos podemos preguntar por qué es importante tener un propósito de vida o al menos construirlo, es decir, dedicar momentos de nuestros días a poder cultivarlo. Primero, es importante porque ya dijimos algo que le da sentido a nuestra existencia, a lo que hacemos, a la vida que vivimos. Ahora, ¿qué pasa si no sé cuál es mi propósito y si debería sentirme mal por no saberlo? Entonces, entender que el propósito de vida, partiendo que el propósito de vida es un proceso muy personal y único, que cada uno va construyendo y resignificando a lo largo de su vida, y que claramente, digamos, a medida tengamos más en claro cuál es nuestro propósito, más significado le vamos a poder dar a nuestras experiencias y por lo tanto a nuestra existencia. También es importante saber que si no sabemos cuál es nuestro propósito definido, el empezar por nosotros y por vivir con pasión la vida que tenemos ya es vivir la vida con propósito. Cuando nos tomamos como prioridad y empezamos a darnos el valor que tenemos, cuando empezamos a ser coherentes con nuestras decisiones, a seguir la libertad de nuestros deseos, y por el simple hecho de existir y saber que merecemos vivir esta vida en paz. Todas esas son acciones que a mí me llevan a cultivar ese propósito, el de priorizarme, es decir, buscar acciones que me lleven a amar bien todo aquello que amamos, todo eso que me ayuda a mí a expandirme, partiendo desde la persona que soy y desde lo que merezco, desde el valor que me merezco darme. Entonces, entendiendo cómo podemos entender esto del amar bien todo aquello que amamos, amar bien el bien, lo podemos entender como percatarse de la importancia y de su valor en nuestra vida. Como el cultivar, por ejemplo, cultivar los vínculos que nos nutren, el apreciar los momentos de inquietud, como los momentos en compañía, el no desear más de lo que realmente nos llena, el alejarnos del desear por necesitar, el dejar de mirar a los costados, que lo único que hace es descuidar nuestro propio camino, el ser agradecidos con cada pequeña cosa que la vida nos da en lo particular, el honrar nuestro camino más allá de las dificultades, admirar y no envidiar cosas que en realidad no queremos, porque cuántas veces nos encontramos deseando cosas que en realidad no necesitamos. Entonces ahí saber cuidar y dirigir nuestra energía a lo que realmente le aporta un valor genuino a nuestra vida y no un valor pasajero, superficial. Y eso sería amar bien el bien, es darle presencia y significado a las cosas que verdaderamente nos nutren. Y es ahí, en ese camino también donde vamos, en ese camino de acciones que me llevan a priorizarme y amar bien las cosas que me nutren, es cuando también nos vamos abriendo a ir hilando ese propósito. Entonces, yo siempre digo que tu propósito te encuentre siendo vos misma, digamos, lo más vos que puedas, que te encuentre valorando lo que ya tenés, es decir, estar en conciencia con tu propia existencia. Ahora, ¿cómo se siente un propósito de vida? ¿Y cómo no debería sentirse? Un propósito de vida es algo que te inspira a seguir descubriéndolo día a día. Es eso que nace con ese impulso que nos lleva a crecer y a explorar. Por lo tanto, no es algo estático, más bien es algo que conlleva evolución y transformación continua de nosotros mismos. Muchas veces caemos en propósitos que sentimos que se nos fueron dados y que se sienten más que como una motivación, un peso que llevamos impuesto. Entonces un propósito no debe sentirse como algo que tienda a la perfección o que se sienta rígido, sino más bien que nos lleve a reconocer nuestra continua evolución a lo largo de ese camino. Porque como todo en esta vida se cultiva, se va nutriendo con nuevas experiencias, con nuevos significados. Y muchos de esos nuevos significados se construyen en la flexibilidad de equivocarnos e ir consolidándolo cada día. Por otro lado, un propósito de vida también es importante, como dije antes, tener en cuenta que al mismo tiempo tiene la capacidad de ayudar a expandir a otros de nuestro mundo cercano. Eso es lo que le da un verdadero significado, lo que le termina dando un verdadero significado a nuestro propósito. Es algo que no solo me ayuda a crecer a mí, sino que también aporta a los propósitos de quienes me rodean. Entonces, con el hecho de solo ser personas, estamos dejando
una huella en quienes comparten con nosotros, en quienes nos escuchan, en quienes nos miran. Entonces es ahí justamente donde hay que empezar, en la persona que somos, en lo que estamos compartiendo, desde qué lugar lo estamos haciendo. Al final de todo, un propósito de vida alineado es aquel que te lleva a vivir la vida, apreciando cada cosa, cada experiencia, desde una profundidad cada vez más amplia y rica. ¿Cuáles son algunas preguntas que nos podemos hacer para construir este propósito? ¿Qué es lo que te importa más en esta vida? ¿Qué creencias están guiando hoy tus decisiones y tus acciones? ¿Cómo se sienten esas acciones y esas decisiones? ¿Se sienten rígidas? ¿Se sienten flexibles? ¿Te permiten crecer? ¿Te permiten transformarte? ¿Cuáles son esas experiencias que te dejaron enseñanzas valiosas de vos mismo y de la vida? ¿Qué errores te hicieron crecer como persona? Y por otro lado, que eso también me parece muy importante, el darnos espacio para explorar nuestra esencia. A medida que nos vamos haciendo adultos, nos vamos olvidando y nos vamos dejando cosas por ahí guardadas que también nos nutren. Entonces, ponernos a pensar qué actividades nos hacen sentir vivos, qué cosas te interesan y qué cosas te gustaría seguir aprendiendo, qué te hace sentir creativo, motivado. Como digo, cuántas veces dejamos cosas guardadas, cuántas cosas vamos perdiendo en el camino y que nos llenaba mucho hacerlas. Entonces, también es momento de empezar a habitarlas, de empezar a reclamarlas y experimentar cuánto eso nos expande la mirada, el actuar desde nuestra esencia, desde lo que verdaderamente nos impulsa. Es algo así como empezar a llenar más de vida y significado nuestros días. Ahí, empezar por nosotros y empezar por el día a día. Y cierro con una pregunta que me parece también muy linda. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué te hubiera gustado dejar en este mundo, en las personas que amás? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Así que cierro con esta pregunta y espero que te haya servido para reflexionar un poco sobre este propósito de vida y por qué es tan importante construirlo y también con esa mirada empática y flexible, que si no hay un propósito definido, poder empezar a construirlo desde la persona que somos, desde el día a día. Así que bueno, nos vemos el próximo episodio.